Bien, continuando con el curso de metodología de la investigación, vamos a ingresar al módulo 2, referente a la unidad 1, que es el marco metodológico. Bien, entonces hoy día vamos a ver lo que es el campo de verificación y validación del instrumento. Bien, veamos a ver. El marco metodológico lo que nos expone es justamente, como su mismo nombre lo dice, la parte metodológica de una investigación, ¿no? Nuestro proceso. La parte metodológica es muy importante en cualquier investigación que nosotros vayamos a realizar, porque nos dice cómo vamos a realizar nuestra investigación, ¿no? Cuál es el giro que le vamos a dar para la recolección de la información, procesamiento, ¿no? Y presentación final de esa información, ¿sí? Entonces es como el diseño de una investigación. Entonces es por eso es tan importante el marco metodológico. Bien, dentro del marco metodológico podemos encontrar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el campo de verificación, la validación del instrumento, y finalmente los criterios para el manejo de datos, ¿sí? Hoy día nos vamos a centrar en los tres primeros y los criterios de manejo de datos ya lo vemos para la siguiente clase. Bien, en cuanto a las técnicas e instrumentos de campo, recordemos que hay una diferencia entre técnica e instrumento. Técnica es la forma o la manera en que nosotros vamos a recolectar la información. E instrumento es donde voy a mejor dicho, registrar esa información que voy a recolectar. Entonces, la técnica va más relacionado con la acción, ¿no? La forma de recolectar la acción, en sí de recolectar la información. En cambio, el instrumento es donde la voy a recolectar, donde voy a registrar toda la información que estoy recolectando. Y entonces, por ejemplo, tenemos técnicas dentro de lo que es el método cuantitativo y el método cualitativo, ¿sí? Ambos son técnicas para trabajo de campo específicamente. Dentro del método cuantitativo, la técnica más representativa es la encuesta. ¿Listo? Método cuantitativo significa que son técnicas cuya información puedo procesarlas, cuantificarlas y utilizar diferentes herramientas estadísticas. En cambio, en el método cualitativo, son técnicas, pero que la información que yo recolecte de las mismas no puedo procesarla, no puedo cuantificarla, ¿sí? Sino tengo que tomarla de frente del instrumento donde la tengo registrada y analizarla, interpretarla directamente, ¿no? Sin darle un tratamiento matemático, por así decirlo. Bien, un ejemplo de esto, por ejemplo, es el método cuantitativo. Tenemos su técnica más representativa, que es la encuesta, y si la técnica es la encuesta, el instrumento donde voy a registrar la información de la encuesta va a ser mi cuestionario, o también llamado formulario de preguntas. ¿Listo? Ese es el instrumento. La técnica es la encuesta, pero el instrumento es el cuestionario o formulario de preguntas. De igual manera, en el método cualitativo, algunas de las técnicas más usadas son la entrevista y el focus group. En el caso de la entrevista, su instrumento sería la guía de preguntas, porque siempre cuando vamos a hacer una investigación no hay que improvisar las preguntas de la entrevista en ese momento. Lo mejor es planificarlas con tiempo, qué preguntas voy a hacer, ¿no? Y eso va a salir en relación a mis indicadores, ¿no? Por algo es toda una investigación la que se realiza. Entonces, esa guía de preguntas va a ser uno de mis instrumentos en el caso de la entrevista, además de la grabación, ¿no? El audio de la entrevista que voy a grabar, ¿no? Bueno, algunos también prefieren realizar una filmación completa, ¿no? Audio y video, ¿no? De la entrevista, pero bueno, lo mínimo al menos debemos tener la grabación, ¿no? Que es lo más importante en realidad en la entrevista, la grabación, el sonido, el audio, ¿no? Para ver las respuestas del consumidor. Bien, y el focus group, que es otra técnica cualitativa, sus instrumentos serían la guía focal, que es la relación, es una guía donde nos muestra por cada objetivo
que se puede desagregar también en variables o indicadores, nos pone las preguntas que vamos o los puntos que vamos a tratar exactamente durante la realización del mismo, del focus group. Entonces, así como la entrevista tiene su guía, su pila de preguntas, el focus group también tiene su guía donde se establece todos los puntos que se van a discutir durante la sesión del focus group y en qué orden se van a realizar estos. Entonces, a eso le llamamos la guía focal, ¿no? Y por último, la filmación, ¿no? De que es ya la grabación audio y video, por eso ya es filmación netamente, de la sesión realizada. Entonces, estos son las técnicas y los del costado son sus instrumentos, donde voy a registrar esa información. ¿Listo? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos definidas nuestras técnicas e instrumentos, vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando realicemos en especial nuestra tesis, bueno, o en general cualquier trabajo de investigación, hay que detallar también un poco acerca de las técnicas e instrumentos, ¿no? De su desarrollo, cómo están conformadas, hacerle una explicación básica, ¿no? Acerca de ello. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá. En esta tesis, que es sobre la correlación entre el nivel de conocimiento de aprendizaje cooperativo y el nivel de aplicación del mismo, como técnicas estamos utilizando, dice acá, para la recolección de datos se utilizará la técnica cuantitativa de la encuesta. Sí, en este caso solo hemos utilizado la encuesta. Instrumentos. El instrumento a utilizar es el formulario de preguntas. Mi técnica es la encuesta, su instrumento es el formulario de preguntas, el cual originalmente constaba de 13 preguntas y posteriormente se modificó a 10 preguntas. Acá también puedo hacer una explicación, ¿no? Del instrumento, de su proceso de elaboración, cómo fue, a qué se refiere, más o menos explicar un poco más, ¿no? Y más si se trata de una encuesta donde están poniendo más de una variable, ¿no? Hay de 2 a más variables, entonces tengo que ser más explícito con eso, porque hay información contenida de 2 variables a la vez en este caso, ¿no? Entonces, tengo que explicar más o menos qué preguntas del cuestionario corresponden a la primera variable, qué preguntas corresponden a la segunda, más o menos hay que explicar eso, ¿no? Hay que explicar todo ese proceso. Entonces, seamos un poquito explícitos en esta parte de no solo indicar la técnica o el instrumento, sino también detallar un poquito acerca del instrumento, de su elaboración, del diseño, todo eso, ¿no? En relación a nuestra variable o variables de estudio. Bien, por ejemplo, en este caso le estoy poniendo que inicialmente sí, habían 13 preguntas, pero ¿qué pasó? Que este instrumento, como todo instrumento en una investigación, si no lo voy a tomar directamente de otra tesis, voy a aplicar el mismo instrumento que aplicó, entonces yo lo estoy diseñando, básicamente, entonces ese instrumento, si yo lo estoy diseñando, tiene que ser validado por alguien más. Puedo realizar una prueba piloto para validarlo o puedo hacer la consulta a un especialista en el tema. Yo tengo esas dos formas de hacerlo. Entonces, en este caso, se realizó la consulta a un especialista. Entonces, por tal motivo es que originalmente yo lo elaboré con 13 preguntas, pero luego cuando consulté con un especialista, lo revisó y ya lo redució a 10 preguntas, ¿no? Estructura del instrumento. Acá hago una explicación más detallada acerca del mismo. Dice, la presente estructura se desarrolló en base al segundo modelo de cuestionario, o sea, ya el modelo corregido de las 10 preguntas, y el cual fue aprobado por un experto, ¿no? Acá se muestra, este es un cuadro adicional, ¿no? O sea, es como el cuadro de penalización de variables de que hemos visto anteriormente, que tenía variables, indicadores, subindicadores, solo que yo le he agregado, además de los indicadores y subindicadores, las técnicas e instrumentos y la estructura del instrumento. Le he agregado estas dos últimas columnas, ¿sí? Entonces, esta tabla es como una especie de matriz de consistencia que me permite ver mejor la relación que existe, en este caso, entre los indicadores y subindicadores y las preguntas que se han hecho para el cuestionario. Recuerden que anteriormente ya habíamos dicho que las preguntas salen de indicadores y subindicadores, o sea, de ahí es de donde salen las preguntas para nuestra encuesta, nuestro cuestionario, bueno, nuestra entrevista, ¿no?
o la técnica que vayamos a utilizar. De ahí es de donde sale todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que he hecho este cuadro, esta tabla, para que se note que de verdad hay una relación entre variable, indicador, subindicador y las preguntas que se han hecho en este caso para la encuesta. Tiene que haber una relación lógica, ¿sí? En este cuadro tiene que haber una relación lógica. Entonces, por eso es que acá le he agregado esas columnas para ver que sí tiene una secuencia lógica, que no me he inventado las preguntas, que las preguntas salen, tienen relación realmente con el problema, no todo está relacionado. Eso es lo que se quiere en una investigación. Entonces, esto lo he tomado, la variable, indicadores, subindicadores de mi cuadro de paralización de variables. En técnica e instrumento solo le pongo encuesta y formulario de preguntas porque para todos los indicadores y subindicadores solo estoy utilizando la misma técnica, no he utilizado más que esta técnica en este caso, que ha sido la encuesta. Pues si hubiera usado más técnicas, entonces acá sí hubiera tenido que indicarle por cada indicador cuál era la técnica que estaba utilizando, ¿no? Y su debido instrumento. Pero en este caso, como para todo es la misma técnica, entonces solo le he indicado así para todo, ¿no? Encuesta y formulario de preguntas en general. Pasamos para el lado de la estructura del instrumento. Entonces, en este caso, lo que he hecho es, luego de formular yo mi cuestionario, mi formulario de preguntas, de acuerdo a los subindicadores que tengo aquí, que es elaborado, lo que he hecho es indicarle en qué parte del cuestionario, por ejemplo, encuentro información sobre la incorporación de recompensas conjuntas. Entonces, acá me dice, allá en el cuestionario, información sobre este indicador está en la pregunta 1. Entonces, si yo después voy a revisar mi cuestionario, acá está, acá en la pregunta 1 está haciendo relación a eso, a la incorporación de recompensas conjuntas. Aquí está relacionando eso. Para eso me sirve este cuadrito, ¿no? Igual acá. Me dice, ¿dónde encuentro información sobre el cumplimiento de la tarea asignada? En el cuestionario está en la pregunta 4. Entonces, si yo voy a ir a mi cuestionario, voy a encontrar información sobre ese subindicador aquí en la pregunta 4. La información está acá. Entonces, de esa manera se va desarrollando. Para eso me sirve. Entonces, yo sé que mi cuestionario realmente tiene información acerca de mis subindicadores. Lo estoy demostrando con el uso de esta especie de matriz, ¿no? Que se ha elaborado acá y su relación directa con el cuestionario que le estoy poniendo abajo, ¿sí? Bueno, en el caso del cuestionario en sí, algunos prefieren ponerlo como anexo, otros prefieren ponerlo dentro del cuerpo del informe, ¿no? Propiamente. Bueno, eso es opcional. En mi caso, como yo lo estoy relacionando, he hecho esta matriz para relacionarlo con el cuestionario, me pareció que era más conveniente mostrar el mismo cuestionario en el cuerpo del informe, porque cuando el jurado revise esta tesis, lo que va a hacer es, va a revisar este cuadro y va a ir relacionándolo de frente. Pregunta 1, va a ver, ¿dónde está el cuestionario? Acá está, allá. Y va relacionando las preguntas. Entonces, más fácil si lo tiene aquí mismo, en esta sección, a que si se lo pongo en anexo, ¿no? Le pongo el cuadro acá y le pongo el cuestionario en anexo, es más difícil para hacer la comparación, ¿no? Entonces, así es más fácil. Entonces, es como una especie de matriz, como les digo, de consistencia, que me permite ver la relación que existe entre los subindicadores y las preguntas del formulario, ¿no? En este caso. Eso es lo que se ha hecho aquí. Entonces, técnicas de instrumentos, he indicado cuál es la técnica que voy a usar, cuál es su instrumento, y luego estoy detallando el desarrollo de la estructura de mi instrumento, ¿no? Del formulario de preguntas o del cuestionario. Entonces, primero ha sido la matriz, luego de la explicación de la matriz, estoy explicando cómo es la evaluación del instrumento, o sea, cómo lo voy a trabajar, qué tratamiento le voy a dar, cómo lo voy a evaluar. Entonces, la evaluación del instrumento está dividida en dos partes, ¿no? Hay preguntas sobre conocimiento y hay otras sobre aplicación de aprendizaje cooperativo.
Quiere decir que como en esta tesis yo tengo dos variables, que es conocimiento de aprendizaje cooperativo y aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo, son dos variables las que estoy trabajando aquí. Entonces, lo he dividido. La mitad del cuestionario se refiere a la primera variable, que es conocimiento, y la segunda mitad se refiere a aplicación, ¿no? Del aprendizaje cooperativo. Además de eso, y acá estoy indicando, utilizando un tipo de calificación vigesimal, como se muestra a continuación. ¿Qué quiere decir? Que para evaluar mi cuestionario estoy utilizando una escala del 1 al 20. ¿Por qué en este caso estoy poniéndole escalas de calificación para la evaluación del cuestionario? Porque como estoy trabajando una tesis correlacional, entonces para poder hallar el nivel de correlación exacto entre ambas variables, voy a necesitar el uso de ciertas herramientas estadísticas, en este caso el coeficiente de correlación de Poisson. Entonces, cuando trabajamos, procesamos esta información estadísticamente, necesitamos que nuestros números, que nuestros datos también sean numéricos, y más si voy a trabajar correlaciones. Las correlaciones me exige al 100% que mis datos tienen que ser numéricos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo información cualitativa aquí? Porque muchas de bueno, de las alternativas, obviamente, de mis preguntas, como ven, son letras, son datos cualitativos. Estos son datos cualitativos, ¿no? Cualitativos, todos son datos cualitativos en este caso, las respuestas de cada pregunta. Entonces, como todos son datos cualitativos, yo tengo que darle un puntaje a cada alternativa de cada pregunta, tengo que darle un puntaje para poder trabajar mi tesis correlacional. Tengo que darle un puntaje. ¿Listo? Para empezar, si voy a usar una encuesta, que es para una tesis correlacional que trabajo con dos variables a la par, entonces en ese caso tiene que haber igual cantidad de preguntas para una variable que igual cantidad de preguntas para la otra variable. Para que tengan igual cantidad de datos para ambos, ojo, para cuando trabajamos correlaciones tiene que haber igual cantidad de datos para ambas variables, porque si no, no van a poder trabajar. Es por eso que mi cuestionario, que tiene 10 preguntas, exactamente si lo divido a la mitad son 5, 5. 5 para una variable y 5 preguntas para la otra variable. Entonces, de esa manera está dividido equitativamente. Entonces, las puntuaciones que se les dé también tienen que ser equitativas para ambas variables, para que podamos trabajar la correlación correspondiente, si no, no vamos a poder trabajar. Entonces, acá le explicaba. En el caso de conocimiento de aprendizaje cooperativo, para las preguntas 1 y 4, la calificación va a ser la siguiente. Los que respondieron a la alternativa de sí, le voy a dar una ponderación de 4 puntos. Ya los que me respondieron que no, le voy a dar una puntuación de 1 punto. En el caso de la pregunta 5, los que respondieron a la alternativa que dice, comprendo todo el trabajo, le voy a considerar 4 puntos. Y a los que respondieron, comprendo solo una parte del trabajo, le voy a considerar como 1 punto. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es codificar cada alternativa de cada respuesta que tengo en el cuestionario. Eso es lo que estoy haciendo, codificar cada alternativa de cada respuesta que tengo en el cuestionario. Eso estamos haciendo. Pues a la mitad del cuestionario le estoy dando una ponderación del 1 al 20. Toda la primera mitad del cuestionario vale 20 puntos. Y la otra segunda mitad del cuestionario también vale 20 puntos. La primera parte se refiere a la primera variable y la segunda parte se refiere a la segunda variable. Entonces, si cuando cruce ambas variables, las dos van a valer 20 puntos en general, ¿no? Cada una 20 puntos. Entonces, de acuerdo a eso, como yo tengo que de la pregunta de la 1 al 5 vale 20 puntos, si son 5 preguntas, si divido 20 entre 5, me da 4, quiere decir que cada pregunta lo máximo puede valer 4 puntos. Entonces, de ahí es que he empezado a poner estos valores de 4, 3, 2, 1, dependiendo de la cantidad de alternativas que tenga. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es codificar cada alternativa de cada pregunta, colocándole un número.
A todo lo que diga sí lo voy a tomar como 4 y a todo lo que diga no lo voy a tomar como 1. Entonces, recién con estas puntuaciones, ponderaciones numéricas, voy a poder trabajar la correlación, si no, posteriormente no voy a poder hacer. Necesito tener datos cuantitativos para trabajar una correlación. Es por eso que en este ejemplo está codificando cada alternativa de cada pregunta. Si trabajara con una sola variable, en realidad no necesito hacer esta codificación para nada. Pero cuando se trata de tesis correlacionales, ya están trabajando con 2 variables a la vez, entonces ahí sí necesitan hacer estas ponderaciones. Entonces acá estoy explicando la ponderación que le estoy poniendo a cada alternativa de cada pregunta. Acá está. Eso es lo que he hecho. Entonces una vez que ya se termina de hacer todo eso, ya recién, bueno, estoy pasando acá a la aplicación del aprendizaje cooperativo, de igual manera. Todas las preguntas relacionadas a la aplicación de aprendizaje cooperativo, también he codificado cada una de las alternativas, le he dado una ponderación numérica. Y finalmente he mostrado el formato de la encuesta en sí, ¿no?, que se realiza. Este es el cuestionario que se aplica. Entonces, eso es explicar las técnicas e instrumentos, ¿no? Si mi encuesta solo hubiera sido de una variable, bueno, me basta simplemente con quedarme hasta la parte de la estructura, ¿no? Hasta acá. Pero ya no tendría que explicar estas calificaciones ponderados, porque obviamente no sería una tesis correlacional, ¿no? Si solo trabajo con una variable, ya omito esta parte de la evaluación, ¿no? Simplemente me quedo hasta este cuadrito, ¿no?, de la matriz de consistencia para ver la relación con el cuestionario directo, ¿no?, que está acá abajo. Nada más. ¿Listo? Entonces, de esa manera trabajamos o explicamos, exponemos qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar. Esa es la forma de hacerlo. Bien, continuando. Entramos a la siguiente parte del marco teórico. ¿Cómo está compuesto el campo de verificación? Bien, nuestro campo de verificación está compuesto por ubicación espacial, ubicación temporal y unidades de estudio. Esto se parece a las partes que tenía que tener el enunciado de nuestro problema. ¿Se acuerdan anteriormente que identificábamos estos componentes para saber cuáles son las partes que debe contener el enunciado de un problema? ¿Sí? Eso que hicimos, ese desglose, lo hicimos simplemente con el tema de que podamos tener todos los componentes necesarios que debe tener el título o el enunciado de nuestra investigación. ¿Listo? Pero en sí, el detalle de estos componentes recién los ponemos en lo que se refiere al campo de verificación. Pero igual estos componentes salen del mismo título o enunciado de nuestra investigación. Entonces, ubicación espacial se refiere al área geográfica que estoy abarcando. Ubicación temporal se refiere al año o años de estudio que estoy abarcando. Y unidades de estudio a quién o quiénes estoy estudiando, quién es mi población de estudio. Ejemplo, entonces, en este problema, intereses recreacionales de los alumnos de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2014. Ubicación espacial. ¿Cuál es la zona geográfica que estoy abarcando? En este caso es Arequipa, ¿no? Universidad Católica de Santa María, Arequipa. Ubicación temporal. ¿Cuál es mi año o años de estudio? En este caso es 2014. Entonces le pongo año 2014. Unidades de estudio. Unidades de estudio hay que dividirlo en dos, lo que es población y muestra. Ojo, no siempre todas las investigaciones van a tener muestra. Hay veces en que la población de estudio es pequeña, entonces por lo mismo que es pequeña, no necesito sacar una muestra. La muestra saco cuando mi población es muy grande. Pero si mi población es pequeñita, entonces no necesito sacar una muestra. Simplemente me quedo con toda la población, ¿no? Estudio a la población en su conjunto. Entonces la muestra es solo cuando mi
cuando mi población es demasiado grande, es grande, que no puedo estudiar a todos los integrantes de la misma por completo, porque me tardo mucho tiempo, ¿no? Me demoro mucho. Entonces, en ese caso sí tengo que usar una muestra, pero si mi población es pequeña, entonces, ¿para qué sacaría una muestra, no? Simplemente puedo estudiar a todos los integrantes de la misma. Por ejemplo, si mi población es de 100 personas, 50 integrantes, 100 integrantes, entonces no necesito sacar una muestra, me quedo estudiando a toda la población en su conjunto, ¿sí? Entonces, no todas las investigaciones necesariamente tienen una muestra, depende de nuestro tamaño de población. En este caso sí, porque sabemos que en la Universidad Católica de Santa María hay muchos alumnos, entonces acá sí tengo que sacar una muestra, sí o sí. Entonces, en este caso vamos a describir su población. Bien. Cosas que debemos considerar en la descripción de la población. Primero, tenemos que describir qué tipo de integrantes son los que conforman nuestra población, en este caso, qué tipo de personas, ¿no? Que son alumnos de pregrado, de todos los ciclos y carreras, y cuyas edades oscilan entre 16 y 30 años de edad, ¿no? Además de eso, segundo punto que hay que incluir, ¿cuántos son el número de habitantes? ¿Cuál es el número de habitantes exacto que conforma nuestra población? En este caso, ¿cuántos alumnos de pregrado hay en total en la Universidad Católica? Entonces hacemos un supuesto de 20.000. Entonces decimos, la cantidad de alumnos asciende a 20.000. Entonces primero he descrito. ¿Quién es mi población? Ya son alumnos de pregrado de todos los ciclos y carreras cuyas edades oscilan entre 16 y 30 años. Y la cantidad de alumnos asciende a 20.000. Correcto. Ahora ahí no queda. Siguiente paso en la descripción de la población, hay que describir las principales características de mi unidad de estudio, que en este caso son los alumnos de pregrado, sus principales características de sus integrantes. Entonces tengo que describir cómo son los alumnos de pregrado, pero en relación a qué? A mi variable de estudio. ¿Cuál es mi variable de estudio? Intereses recreacionales. Entonces tengo que describir a mis alumnos, mencionar algunas características básicas de ellos, pero en relación a sus intereses recreacionales, características que estén relacionadas a los intereses recreacionales, que es mi variable de estudio. Entonces, la descripción que voy a hacer a continuación está relacionada con la variable o variables de estudio de mi investigación. En este caso, pongo lo siguiente. Las principales características que presentan los alumnos en cuestión son: los alumnos se sienten estresados con los métodos de enseñanza que se aplican actualmente. A los alumnos les gusta participar en las actividades deportivas y artísticas que se realiza una vez al año en la universidad, ¿no? Que realiza una vez al año en la universidad. Entonces, acá ya estoy hablando de recreación. Actividades deportivas, artísticas, todo eso forma parte de la recreación, intereses recreacionales. Seguimos. A los alumnos les gustaría que se realizaran con mayor frecuencia este tipo de eventos. Sigo hablando sobre intereses recreacionales. Los alumnos extrañan el área denominada como el arco, ¿no? Donde ellos sentían que podían relajarse e interrelacionarse con los alumnos de diferentes carreras y ciclos. Entonces, ¿qué pasaba? Este ambiente del arco para ellos era un ambiente de recreación, ¿no? De relajación, interacción con otras carreras, alumnos de diferentes carreras y demás. Pero luego se desapareció, ¿no? Y se creó en su lugar una cafetería y hay otros ambientes más, ¿no? Pero ellos sentían que no era lo mismo, ahí era otro el ambiente que se sentía, ¿no? Anteriormente cuando existía este ambiente del arco. Entonces, cuando lo desapareció, ellos siempre extrañaban eso, ¿no? Ese ambiente. Entonces, las características que estoy nombrando acá, todas están relacionadas con la recreación, con los intereses recreacionales de los alumnos, que es mi tema de investigación. Entonces, esta es la forma de describir la población, ¿no? Dentro de lo que es la unidad de estudio en el campo de verificación. Hay que decir, ¿quiénes integran mi unidad de estudio?
a cuántos habitantes o a cuántas personas asciende mi población. Tercero, tengo que describir algunas características que considere más importantes acerca de mi población o mi unidad de estudio, ¿sí? Pero esas características tienen que estar relacionadas con mi variable o variables de estudio. ¿Listo? No es necesario describir tampoco muchas características de ellos, pero sí las más importantes, ¿no? Las que consideren más relevantes. De esa manera describimos nuestra población. Ahora, ya tenemos la población. ¿Qué nos falta? Hay que describir la muestra. Como hemos dicho que hay muchos alumnos en esta universidad, entonces tengo que tomar una muestra. No puedo estudiar a toda la población por completo. Entonces, en este caso voy a explicar de cuántos alumnos está conformado mi muestra, mi tamaño de muestra, y cómo lo he desarrollado, ¿no? Tengo que explicar un poco ese procedimiento. Además de indicar las técnicas de muestreo. Hay diferentes técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico, ¿no? Que me enseñan diferentes formas de cómo puedo escoger o elegir a los integrantes de una muestra. Entonces hay que explicar eso, qué procedimiento estamos tomando para ello. En este ejemplo, decimos, tomaremos una muestra de 377 alumnos de las diferentes carreras, tomando un nivel de confianza de 1.96 o 95%, y se tomó la fórmula de población finita, como se muestra a continuación. Entonces, esta es la fórmula que he utilizado para hallar el tamaño de muestra, y lo que estoy haciendo acá es reemplazar los datos, ¿no? Z es 1.96 al cuadrado, perdón, me olvidé de ponerle este 2 como superíndice, por, en este caso para P y Q estoy utilizando un valor de 0.5 por 0.5 por 0.5, N mayúscula, que es el tamaño de mi población, 20.000, entre E es el error de muestreo, que siempre va a ser un 5%, entonces le pongo 0.05 al cuadrado por 1, más otra vez z al cuadrado, que es el nivel de confianza, 1.96 al cuadrado, por P, que es la probabilidad de ocurrencia, que estoy poniéndole 0.5, por Q, probabilidad de no ocurrencia, 0.5. Reemplazando estos datos, voy a obtener al final mi tamaño de muestra, que es de 376.94, ¿sí? Pero como estoy trabajando con personas, entonces no puedo tener un número con decimales, ¿no? Porque no puedo decir 376 alumnos y 3 cuartos, 4 cuartos, no, o sea, tengo que trabajar con números enteros, porque estoy hablando de personas. Entonces, esta cifra lo redondeo a 0. Es decir, 376.94 redondeado a 0, me sale 377 alumnos. Entonces, este es mi tamaño de muestra, 377 alumnos. Son los que yo voy a trabajar, con los que voy a trabajar mi estudio, los que voy a aplicar las diferentes técnicas que utilice. Esto acá está sacando su tamaño de muestra. Listo, entonces esta fórmula he seguido, he reemplazado los datos correspondientes acá. Ojo, en el caso de P y Q, siempre ambos, si yo sumo P más Q, me tiene que dar 1 o 100%. Y P nunca puede ser menor a Q. P o es igual a Q o es mayor a Q, pero nunca es menor a Q. P es mi probabilidad de ocurrencia, Q es mi probabilidad de no ocurrencia. ¿Listo? Siempre hay que considerar esto. Estos valores de P y Q se trabajan a criterio de cada investigador. Cada uno decide qué valores le pueden poner. Pero no puede ser menor a 50% en el caso de P. No puede valer menos de 50% o 0.5. Nosotros decidimos con qué valores lo queremos trabajar. Mientras más alto sea el valor de P, acá nos va a salir un tamaño de muestra más pequeño. Mientras más bajo sea el valor de P, nos va a salir un tamaño de muestra más grande. Eso sí, también hay que considerar, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos, ya vemos cómo lo manejamos P y Q. Listo, entonces lo primero que he hecho es describir
cuál es mi tamaño de muestra. Acá he explicado su desarrollo de cómo lo he encontrado. Y siguiente, indicamos las técnicas de muestreo que vamos a utilizar para elegir a los integrantes de la muestra, en este caso. A su vez, para la elección de los integrantes de la muestra, utilizaremos la técnica de muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple, y la técnica de muestreo no probabilístico, muestreo causal. Pues acá está indicando qué técnicas de muestreo está utilizando para elegir a sus integrantes y aplicar las técnicas respectivas. De esa manera se está trabajando esto. Entonces acá estoy haciendo una explicación de cómo se va a trabajar, cómo se va a recolectar la información de campo, ¿no? Cómo se va a elegir, en este caso, a los integrantes de la muestra. No solo cuántos son, sino cómo se los va a elegir. Esta es la forma de narrar o de explicar la muestra del campo de verificación. Ahora, ¿de dónde salen esas técnicas causal, discrecional, todo eso? ¿De dónde sale? Bien, las técnicas de muestreo se pueden dividir en dos tipos. Técnicas de muestreo probabilístico y técnicas de muestreo no probabilístico. ¿Qué quiere decir las técnicas de muestreo probabilístico? Que son los integrantes de la muestra son elegidos al azar, al sorteo, a la suerte. Por lo tanto, todos los integrantes de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos para integrar la muestra. Técnicas de muestreo no probabilístico son aquellas que se eligen bajo criterio del investigador. O sea, aquí nosotros como investigador decidimos qué requisitos o características debe cumplir una persona para tomarla como parte de mi estudio o de mi muestra, para elegirla. Esa es la diferencia entre los dos. Veamos qué técnicas de muestreo probabilístico hay. Hay muestreo aleatorio simple o MAS, muestreo aleatorio estratificado o MAE, muestreo sistemático y muestreo por conglomerados. Muestreo aleatorio simple, lo que se hace es, una vez que ya tengo a los integrantes de mi población, a mis pobladores, lo que se hace es enumerarlos, hacer una lista enumerada con todos mis pobladores, los que conforman mi unidad de estudio. Una vez que ya he enumerado a todos mis pobladores, empiezo a elegir al azar, al sorteo, uno a uno, hasta completar mi tamaño de muestra. Entonces, primero hay que desarrollar la fórmula de tamaño de muestra, como lo que hemos visto anteriormente. Una vez que ya tengo eso, tengo que tener una relación de todas las personas que integran mi población y enumerarlos, darles un orden, un número de orden a cada uno. Una vez que ya están enumeradas, empiezo a sacar al azar una a una hasta completar mi tamaño de muestra. ¿Listo? Hay diferentes, también en línea, tengo programas que me permiten hacer sorteos aleatorios. Entonces puedo utilizar eso para ayudarme y desarrollar este método. Muestreo aleatorio estratificado, o MAE. Lo que trata es, primero, también tengo que sacar mi tamaño de muestra con la fórmula que hemos visto anteriormente. Una vez que ya tengo mi tamaño de muestra, lo que se hace es dividir a la población en grupos o estratos por características que compartan en común, ¿sí? Por alguna característica que compartan en común. Por ejemplo, en este caso de la universidad, los puedo dividir por facultades, tal vez, ¿no? Entonces, cada facultad es un grupo. Esos grupos se les llama estratos. Es como si estuviera segmentando a la población, en otras palabras. Es como si estuviera segmentado, ¿no? Entonces, divido a la población de estudio en grupos por alguna característica que compartan en común. Y cada uno de esos grupos le voy a llamar estrato. ¿Listo? Una vez que se divide en estratos, lo que se hace es determinar el número de integrantes que voy a extraer de cada estrato o de cada grupo. Y para eso hay dos formas de hacerlo. Uno es dividiendo el tamaño de muestra entre el número de estratos y el otro es por porcentajes. Entonces, veamos cómo desarrollamos esto. A ver,
Ejemplo del más, aplicándolo a nuestro tema de estudio, al mismo problema que hemos trabajado anteriormente de los intereses recreacionales. Dice, en base al problema anterior, vamos a realizar una lista enumerada de todos los alumnos de pregrado de la Universidad Católica de Santa María, y luego vamos a realizar un sorteo y se va sacando uno a uno los integrantes hasta completar el tamaño de muestra. ¿Listo? Eso es en el caso del más. Ahora, antes de ver el muestreo por conglomerados, veamos el MAE. En el caso del MAE, muestreo aleatorio estratificado, seguimos con el mismo problema. Se divide a los alumnos por alguna característica que compartan en común. En este caso, los voy a dividir por área de estudio. ¿Sí? Además de facultades, también hay áreas, entonces los voy a dividir por área de estudio. Entonces, se escoge cierta cantidad de integrantes de cada estrato, ¿sí? Una vez que he dividido a mis integrantes, en este caso a los alumnos, los he dividido por área de estudio, y de ahí, de cada área de estudio, voy a sacar cierta cantidad de integrantes. Ahora, ¿cómo sé cuántos integrantes sacar de cada grupo o de cada estrato? Bien, acá lo tenemos. La primera forma es, acá está, todos mis alumnos son 20,000. Ahora los he dividido por las áreas de estudio que son ciencias jurídicas y empresariales, ciencias sociales, ciencias e ingenierías y ciencias de la salud. ¿Listo? Estas son mis áreas de estudio. En la primera hay 5,000 alumnos, en la segunda hay 3,000, en la tercera 6,000 y en la cuarta 6,000. Ahora, ¿cómo sé cuántos alumnos sacar de cada grupo o estrato? Perfecto, la primera forma me dice, divide el tamaño de muestra, que en este caso es 377, divide entre el número de estratos. ¿Cuántos estratos o grupos hay aquí? Acá tengo 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 377 lo voy a dividir entre 4. Como resultado, obtengo 94.25. Redondeado sería 94. Quiere decir que voy a sacar 94 alumnos de cada estrato o de cada grupo. De aquí saco 94, de aquí 94, de aquí 94. Y bueno, en este caso le he puesto 95, porque si sumamos 94, 94, más 94 y 94, nos va a salir 376, y mi tamaño de muestra es 377. Me faltaría 1, por eso acá le he puesto 95. Entonces, si yo sumo 94 más 94 más 94 y más 95, me va a salir exactamente mi tamaño de muestra, que es 377. Entonces, esa es una forma de elegir a los integrantes de una muestra. Esa es una forma. Veamos la siguiente forma. Me dice, la siguiente forma es por porcentajes, como así. Tengo que determinar qué porcentaje representa 5,000 del total de la población, que es 20,000. ¿Qué porcentaje representa 3,000 del total de población, que es 20,000? Lo mismo con 6,000 y 6,000. Entonces, lo que estoy aplicando, lo que voy a aplicar es una regla de 3 simple, ¿no? Donde 20,000 equivale a 100% y 5,000 equivale a X, y lo mismo con los otros montos. Entonces, de esa manera voy a tener los porcentajes poblacionales que necesito. ¿Qué quiere decir? 5,000 representa al 25% del total de población, que es 20,000. 3,000 representa el 15% del total de población, que es 20,000. 6,000 representa al 30% del total de la población, que es 20,000. Y acá de igual manera, 6,000 representa al 30% del total de la población, que es 20,000. Entonces, lo que he hecho es trabajar con los datos poblacionales y hacer una regla de 3 simple para determinar qué porcentaje representa cada uno de estos montos de los estratos en relación al total, que es 20,000. Una vez que ya tengo estos porcentajes, lo que he hecho es aplicar estos porcentajes a mi tamaño de muestra, que en este caso es 377. Entonces, primero he hallado estos porcentajes en relación al tamaño de mi población. Y segundo, lo que he hecho es aplicarle estos porcentajes a mi tamaño de muestra, que es 377. Entonces, 25% de
377 es 94. Ojo que acá estoy redondeando a 0, porque como estamos trabajando con personas, no puedo ponerle con decimales, trabajo redondeado a 0. En este caso, el 25% de 377 es 94. 15% de 377 es 57. 30% de 377 es 113. Y de acá igual manera, 30% de 377 es 113. Significa que del primer estrato voy a tomar a 94 alumnos. Del segundo estrato voy a tomar a 57. Del tercer estrato voy a tomar a 113 y del cuarto estrato también voy a tomar a 113 alumnos para mi estudio. Pero ¿cómo elijo a los 94? ¿Quiénes van a ser los 94? ¿Quiénes van a ser los 57? ¿Y quiénes van a ser los 113 alumnos? Los elijo al azar, al sorteo. Todo lo que es muestreo probabilístico es al azar, al sorteo. Cualquiera puede ser elegido, el que salga. ¿Listo? Entonces, el MAE tiene dos formas. La primera, dividiendo el tamaño de muestra entre el número de grupos o estratos, y la segunda, por porcentajes. Hallo los porcentajes en torno a la población y luego esos porcentajes se los aplico a mi tamaño de muestra. Entonces, si yo sumo 94 más 57 más 113 más 113, voy a obtener 377 alumnos, que es mi tamaño de muestra. Algunos prefieren trabajar con la primera forma porque es más fácil y más rápida, y otros prefieren trabajar con esta forma de porcentajes porque se da una repartición más equitativa, ¿no? De acuerdo a la cantidad de integrantes que tenga cada estrato, ¿no? Entonces podemos elegir cualquiera de esas dos formas en el caso del MAE para trabajar, ¿no? Es cuestión de gustos en general. Bien, también habíamos visto el muestreo, en esta parte, sistemático y por conglomerados. En el caso del muestreo por conglomerados, se parece al estratificado en el sentido que también tengo que dividir a la población en grupos por alguna característica que compartan en común. Solo que en este caso, en vez de llamarle estrato a cada grupo, le voy a llamar conglomerado. En vez de llamarle estrato, le voy a llamar conglomerado. ¿Sí? Pero es lo mismo, solo es el nombrecito en realidad lo que está cambiando, porque también me hace dividir a la población en grupos o estratos o alguna característica que compartan en común, solo que aquí se llaman a esos grupos, le llamo conglomerados, nada más. Ahora, luego que he hecho esa división, lo que hace es, elijo uno de los grupos que he formado conglomerados al azar, cualquiera de esos grupos, y lo estudio en su totalidad. Y ese grupo que yo elija va a ser mi muestra. Entonces, en el caso del muestreo por conglomerados, no necesito sacar un tamaño de muestra. No es necesario en el muestreo por conglomerados. Simplemente se elige un grupo al azar y a ese grupo lo voy a estudiar en su totalidad. Ese grupo va a ser mi tamaño de muestra completamente. Nada más, es más simple. Entonces, como aquí tenemos ejemplo de muestreo por conglomerados. En base al problema anterior, se divide a los alumnos por alguna característica que compartan en común. En este caso, los voy a dividir por área, así como hice con el estratificado. Luego se escoge al azar a uno de los grupos o conglomerados y se estudia todos sus integrantes en total. Como acá. Mismos alumnos, los divido igual en grupos o estratos y elijo uno al azar. Por ejemplo, escojo sociales. Entonces digo, voy a estudiar a los 3.000 alumnos de sociales. Todos ellos van a ser mi muestra. Ya no necesito sacar un tamaño de muestra ni nada, simplemente los he dividido y elijo uno de estos grupos al azar. Por ejemplo, digo sociales y estudio a los 3.000 alumnos que conforman el área de sociales. Eso es simplemente lo que hace el estratificado. Ahora, el muestreo sistemático. ¿Cómo realizo mi muestreo sistemático? Pasos. Primero, hay que hallar el tamaño de muestra con la fórmula que ya hemos visto.
Luego voy a hallar mi constante K. La constante K se halla dividiendo el tamaño de población entre el tamaño de muestra. Tercer paso, hay que hacer una lista enumerada de la población, así como hicimos en el caso de muestra aleatorio simple. Se identifica la posición de la primera persona encuestada, que le voy a denominar con la letra I. Y por último, se va identificando uno a uno la posición de los demás encuestados, ¿no? Hasta completar el tamaño de muestra. Que para ello voy a utilizar la fórmula I más numeral K. Esos son mis 5 pasos. Entonces voy a seguir los mismos pasos con el mismo problema que estamos trabajando. Mi tamaño de población, sé que es 20,000. Mi tamaño de muestra es de 377 alumnos. Segundo paso es hallar la constante K, N entre N. 20,000 entre 377, 53.05. Este dato tengo que redondearlo a 0. Entonces, 53.05 redondeado a 0 es 53. Ahora, se hace una lista enumerada de la población. En este caso, hacer una lista enumerada de todos los alumnos que conforman mi población, de los 20,000. Selecciono un número al azar del 1 al 53. Y, por ejemplo, puedo tomar 25. Entonces, una vez que ya tengo la constante 53, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo una lista enumerada del 1 al 20,000, que son todos mis integrantes de la población. Y de ese 1 al 20,000, yo voy a elegir al azar un número que esté entre 1 y 53, que es el valor que me ha salido de K. Por eso digo un número al azar del 1 al 53, porque K, mi constante, me ha salido justamente 53. Entonces elijo un número al azar del 1 al 53. Por ejemplo, 25. Entonces, 25 va a ser la posición en la que se encuentra en la lista mi primer encuestado. ¿Sí? Entonces voy a buscar quién tiene el número 25 en mi lista de población. Allá, ese alumno va a ser la primera persona que voy a encuestar, que le voy a denominar como I. ¿Quién va a ser la segunda persona encuestada? Ya tengo que averiguar en qué lugar se encuentra en la lista. Así como cuando estábamos en el colegio, que a todos nos daban un número de orden, ya lo que estoy haciendo es eso, darle un número de orden a todos los integrantes de mi población. Entonces voy a sacar uno por uno, los voy a ir ubicando de acuerdo a su número de orden. Por ejemplo, la primera persona encuestada o alumno que voy a encuestar en este caso va a ser aquel que ocupa el número 25 en la lista, el que tiene el número de orden 25. ¿No? Segunda persona encuestada. Voy a tomar, en este caso, la fórmula I más 2K. 2 porque es la segunda persona que necesito ubicar. Si necesitara ubicar a la tercera persona sería I más 3K. Si necesitara la cuarta, I más 4K. Y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta completar mi tamaño de muestra, que es 377. Entonces, la última persona que voy a ubicar en la lista, acá en la fórmula, sería 1 más 377K. ¿Sí? Entonces, voy a ubicar la segunda persona. I más 2K. Simplemente reemplazo los valores. I y K siempre van a ser fijos. I es 25 más 2 por K es 53. Los reemplazo. 25 más 2 por 53. Resultado 131. La segunda persona que voy a encuestar, el segundo alumno que voy a tomar, está ubicado en la lista en el número 131. Tiene el número de orden 131. Quiero ubicar a la tercera persona o tercer alumno que voy a encuestar. Entonces pongo I más 3K. De igual manera reemplazo. I es 25 más 3 por 53, que es el valor de K. Resultado, 184. Entonces, la tercera persona tiene el número de orden 184 en la lista.
Y así voy sacando y completando uno por uno hasta llegar a las 377 personas o alumnos que necesito en este caso. Para trabajarlo más rápido, esto pueden ayudarse con el Excel para hacerlo más rápido, ¿no? Hacen una vez la fórmula y simplemente de ahí se arrastra y ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero ese es el procedimiento que se sigue. Pasamos al muestreo no probabilístico. ¿Qué técnicas de muestreo no probabilístico tenemos? Muestreo por cuotas, opinático o intencional, muestreo causal o incidental, bola de nieve y muestreo discrecional. Explicamos rapidísimo cada uno de ellos. El muestreo por cuotas también se divide a la población por grupos, por alguna característica que compartan en común, solo que en este caso a cada grupo le llama cuota, ¿sí? Luego de ello, nosotros como investigadores vamos a determinar una serie de requisitos o características que debe cumplir en este caso el alumno para poder ser considerado dentro de mi estudio. ¿Sí? Por ejemplo, le digo, el alumno tiene que tener, por ejemplo, de 16 a 20 años de edad, tiene que ser de la carrera de administración de empresas y tiene que estar en primer ciclo. Entonces, esas características yo voy a buscar, cuando vaya a la primera cuota o al primer grupo, voy a buscar, le voy a tomar a la primera persona que cumpla con esas características que mencioné. Luego puedo seguir estableciendo otras características y así ir yendo cuota por cuota o grupo por grupo, seleccionando a mis integrantes hasta completar mi tamaño de muestra. Entonces, el muestreo por cuotas también necesita que se halle previamente la fórmula del tamaño de muestra y con eso ya puedo ir sacando de cada cuota de cada grupo cierta cantidad de integrantes hasta completar mi tamaño de muestra. Pero escogemos de acuerdo a los criterios que nosotros establecemos. Muestreo opinático o intencional. Voy a tomar aquellos alumnos a los que yo tenga mayor facilidad de acceso, ¿sí? Entonces, encuesta a personas aquellas que yo tenga mayor facilidad de acceso, ya sea porque sean mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, o mis familiares, mis amigos. Entonces, primero voy a acceder a aquellas personas que yo tengo mayor facilidad de acceso, ¿no? Que se encuentren obviamente dentro de mi población de estudio. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un estudio en mi trabajo, entonces sobre un tema en especial que aplican los de mi trabajo, entonces voy a empezar entrevistando a mis compañeros de trabajo, ¿no? Porque, bueno, para mí es más fácil acceder a ellos, entonces aplico mi encuesta a quien yo tenga más facilidad de acceso, pero que esté dentro de mi unidad de estudio. Muestreo causal o incidental. En este caso, es una técnica de muestreo, el muestreo causal o incidental se elegía por la facilidad de acceso que yo tengo a la población, y en el caso del muestreo opinático, más bien se elige a aquellas personas a quienes yo ya haya aplicado algo, aquellas zonas, ¿no? Donde viven personas a quienes yo ya haya aplicado un estudio anteriormente y me respondieron con la verdad, o sea, me respondieron conscientemente y la información que esas personas me brindaron realmente me sirvió de mucho para mi estudio, realmente fueron muy colaborativas conmigo, entonces vuelvo a recurrir a esas mismas zonas donde ya he realizado estudios anteriormente y que me fue bien, ¿no? Para realizar el nuevo estudio. En el caso del muestreo causal o incidental, ahí sí es más bien elegir a las personas de acuerdo a la facilidad de acceso que tengo a ellas. En el caso de bola de nieve, es como una cadena, se va armando. Por ejemplo, yo voy a elegir encuestar a una amiga, pero con la condición que esta amiga me tiene que traer a otra persona más para ser encuestada. Si no, no la encuesto. Si no me garantiza que no me va a traer a una persona más, no la encuesto. Entonces, esta amiga me trae otra amiga. Entonces yo digo, ya, perfecto, entonces tráeme a tu amiga. Ya. Entonces, por ejemplo, María me trae a su amiga Sara, ya me trajo a Sara. Ahora, cuando yo voy a encuestar a Sara, tengo que asegurarme que Sara me traiga a otra persona más para ser encuestada.
Por ejemplo, me trae a Pedro, perfecto, Sara me ha traído a Pedro, entonces le aplico la encuesta a Sara y voy donde Pedro, le aplico la encuesta y Pedro también me tiene que traer a otra persona más. Y así se va formando el círculo, la cadena, hasta completar mi tamaño de muestra. Esa es otra técnica que se hace para poder realizar una encuesta. Entonces, en este caso también necesito tener el tamaño de muestra previamente establecido, pero elijo a los integrantes con la condición de que cada uno me traiga a otra persona más para poder completar más rápido mi tamaño de muestra. Y en el caso del muestreo discrecional, se aplica, es cuando yo voy a aplicar mis técnicas, sea una entrevista o sea una encuesta, en especial entrevistas, a aquellas personas que yo creo que conocen más del tema, que son más especialistas en mi tema, que me pueden brindar mucho más información acerca de mi tema de investigación. Entonces, elijo a las personas que van a formar parte de mi muestra de acuerdo a la calidad de información que yo siento que me van a brindar. Si yo siento que son más conocedoras del tema, entonces pregunto a especialistas en mi tema de investigación porque siento que me van a dar mayor información, que me va a ser más útil. Ese es el muestreo discrecional, buscar a personas que sean más conocedoras o más especialistas en mi tema de investigación para poder estudiarlas, porque me van a brindar mejor información, mejor calidad de información. ¿Listo? Esas son las técnicas de muestreo. Bien, y por último, la validación del instrumento, como ya les dije anteriormente, puede ser mediante una prueba piloto o una consulta a un especialista. Una prueba piloto es, por ejemplo, elijo un grupo pequeño de personas, 10, 15 o 20 personas, y les aplico mi encuesta. Y luego, cuando recojo los resultados de esa encuesta, tengo que darles ahí también un espacio en la encuesta para que ellos me den su opinión acerca del cuestionario. Estuvo bien la redacción de las preguntas, faltó alternativas, las preguntas si se entendían bien o no. En base a toda esa información, yo puedo corregir los errores de mi encuesta para recién aplicarlo formalmente después a todo mi tamaño de muestra. Esa es la prueba piloto. Y la consulta especialista es que simplemente yo formulo mi cuestionario y antes de aplicarlo oficialmente a toda mi muestra, lo llevo a alguien que conozca bien del tema, un especialista propiamente. Entonces, el especialista evalúa mi instrumento, me hace las correcciones y una vez que ya esté listo mi instrumento, recién lo puedo aplicar. Entonces, eso es en cuanto a la validación del instrumento. Entonces, espero que hayamos aprendido hoy día un poco más acerca de este curso de metodología de la investigación y esperamos vernos en una próxima sesión.